Bueno, bienvenidos todos a esta edición del seminario. Hoy tengo el placer de presentarles a Mathieu. Eh, Él es un colaborador mío, un gran amigo. Nos conocimos en Buenos Aires cuando coincidimos los dos. Él, tiene una posición ahora en la Universidad de Buenos Aires, en el CONICET, pero de momento, y hace unos años ya, creo, eh, está en París, en Francia, trabajando. Así que, hoy nos va a hablar de Discovering Independent Sets in Large Sparse Random Graphs. Y todo tuyo, Matt. Gracias por la intro, gracias por la invitación, vos, Santi, y también a Roberto. Es un placer de hablar primero a esta hora. Es cierto que la próxima vez realmente tendré la cerveza conmigo. 22 y 20, es la primera vez que doy un seminario tan tarde, es hermoso, ¿verdad? Está bueno. Y no, nada, está bueno. Sí, estoy en París hace, un año y medio. Y extraño un poco América del Sur, no pude volver tanto como quería, así que está bueno estar con ustedes. Bueno, te voy a hablar en castellano, supongo, y voy a hablar eso de descubrimiento de conjuntos independientes en grafos aleatorios. En realidad es una serie de trabajos, no es un resultado, sino varios trabajos con varios coautores. Paula Vermeulen, Varela Goicoechea en Uruguay, Ernesto Mordecki en Uruguay, Pascal Moyar en Francia y Manuel Sanz, que era mi alumno de doctorado hace algunos años y que ahora hace un postdoc en Italia. Ok, entonces empezamos. Tengo ya un tema. A ver. Ahí está. Empezamos despacito. Creo que saben todos lo que es un conjunto independiente, pero por la duda es un subconjunto, ¿no?, de nodos, tal que ninguno de estos son vecinos entre ellos. ¿Sí? Esos son ejemplos de esto en grafos fijos. Y lo que nos va a interesar, algunas cosas que nos va a interesar mucho, es lo que llamamos el número de independencia de un grafo, alfa de G, que es básicamente el tamaño máximo de el conjunto independiente, o el tamaño del conjunto independiente de tamaño máximo. ¿Sí? Eso es interesante en varios campos. Es interesante en física, en biología. Hay algo que se llama Random Sequential Adsorption, que tiene que ver, por ejemplo, con la descripción de gases ultra fríos, donde hay átomos que no se pueden mover mucho, y cuando hay un átomo que está cerca de otro, según el nivel energético de un átomo, impide al otro de tener el mismo nivel. Y lo que me interesó a mí al principio eran las aplicaciones tipo de redes inalámbricas, que de alguna manera este tipo de grafo puede servir para modelar comunicaciones inalámbricas que interfieren, entonces no pueden comunicar dos nodos que están demasiado cerca. Y entonces el Independence Number, este número, es de alguna manera la capacidad de comunicación del grafo, dado un protocolo eficiente. Bueno, entonces, si tenemos un grafo general, buscar este número de independencia es un problema NP-hard. Pues hay algoritmos conocidos para aproximar esto, pero en general es un problema complejo. La pregunta que nos hacemos y nos hicimos, y creo que es bastante usual en probabilidad, es qué está pasando cuando estoy hablando de grafos aleatorios, ¿no? Hay regímenes, hay tipos de grafos, familias de grafos, donde este problema se vuelve un poco más simple. Entonces, este tipo de pregunta voy a tocar hoy. Vamos a mirar, intentar caracterizar
la performance de exploraciones secuenciales de, de grafos aleatorios, exploraciones que son, que pueden ser pensadas como algoritmos con una complejidad muy baja, polinomial, y que a veces son eficientes, a veces no. Hay transición de fases que queremos caracterizar. Y también atrás hay la pregunta de cuándo podemos caracterizar para familias de grafos aleatorios este número de independencia. Ok, entonces no duden en interrumpir si hay cosas que no son muy claras. Entonces, el grafo aleatorio que vamos a estudiar va a ser los grafos que se llaman modelos de configuración. Supongo que muchos de ustedes conocen eso muy bien. La idea es súper simple. Hay varias construcciones, pero la construcción es más básica y útil, en cierto sentido. Es lo siguiente: uno fija una secuencia de grados, por ejemplo, una secuencia de ID, pero puede ser de alguna manera cualquier secuencia de grados. Y acá, ven, tengo nodos con mi secuencia fija de grados 3, 2, 2, 1. Y estoy pensando que tengo semiaristas acá en cada nodo. Y lo que hago después es un matching uniforme de cada arista con cada otra arista. Entonces, hago un apareamiento acá y eso me construye un multigrafo en general. Entonces, no tengo un grafo simple en general. Pero si tengo algunas hipótesis sobre mi secuencia, y básicamente si mi grafo es sparse, es decir, que el número, digamos, si miro cada nodo, el número acá, el grado de cada nodo es de orden 1, básicamente, entonces voy a obtener un grafo real, un grafo simple, bien definido, con una probabilidad que no depende, digamos, tengo una cota para esta probabilidad que no depende del número de nodos. Entonces eso, digamos, si hago este apareamiento varias veces, voy a poder construirme grafos que tienen esta secuencia de grados. Y bueno, eso es interesante porque así puedo, si defino secuencias ID, por ejemplo, puedo tener una construcción simple de grafos que tienen una distribución de grado que me interesa. Entonces, en el caso particular que elijo grado Poisson, tengo un grafo que se parece mucho, pero que no es exactamente la misma construcción que el grafo típico R2-GNI, sparse, GNCN, con CN la probabilidad, ¿no?, de conectar dos aristas, ¿no? Entonces esta construcción se parece en el caso que la secuencia de grado es Poisson. ¿Ok? Entonces vamos a mirar un poco lo que pasa sobre estas preguntas de exploración secuenciales de estos grafos. Hasta acá, ¿me siguen? Genial. Matt, Sí. yo no entendí bien cómo a partir de la secuencia de los grados construyes el grafo. Hay algo Okay. de aleatoriedad por lo que veo ahí, ¿no? Sí. Entonces, perdón si fui demasiado rápido ahí. Entonces, tomas el primer nodo, si querés, miras sus semiaristas y elegís totalmente, uniformemente, entre todas las aristas, otra, y haces un match entre las dos. Cuando haces eso, el problema es que tenés loops y posiblemente tenés multi-aristas entre varios nodos, pero eso cuando el grafo es sparse no pasa mucho, y de hecho con una probabilidad fija, si querés, que no depende del número de nodos, no te pasa. Entonces es cómodo para construirte un grafo simple, un grafo real, que tiene la distribución de grado que vos querés. Perfecto. Gracias. Ok, entonces hay dos algoritmos que estudiamos y que seguimos estudiando. El primer algoritmo es
es el más simple que uno puede definir, es voy a elegir de manera uniforme cada nodo. Entonces, si quieren, hago una numeración de cada nodo, nodo 1, nodo 2, ¿no? Y voy a explorar cada nodo en este orden, ¿no? Entonces, no uso ninguna información sobre el grado o sobre otras cosas. Eso es y ahora van a ver cómo es la exploración, pero es una exploración extremadamente simple. Se llama la literatura greedy, no tiene nada de greedy, es una exploración uniforme, si quieren, pero se llama así en general. La otra exploración, que de alguna manera es más, bueno, depende para qué, pero que puede ser muy interesante para aplicaciones donde realmente uno quiere buscar el número de independencia del grafo, se llama degree greedy, no sé, greedy sería goloso, ¿no? Goloso por grado, degree greedy, y corresponde a explorar primero los nodos que tienen grado más chicos, ¿sí? Y eso, de alguna manera, van a ver que es lo más, digamos, es más eficiente que de usar esta información que no usarla. Entonces, estos algoritmos, si pensamos en maximizar, ¿no? El tamaño del independent set que uno quiere descubrir, en general son subóptimos, es decir, no encuentran el independent set más grande posible, pero no está claro cómo, a priori, ¿no? Cómo, cuán lejos son del óptimo. Ok, entonces para fijar un poco más las ideas, miramos una exploración. Entonces, acá tengo un grafo ya definido y miramos una exploración greedy. Entonces, acá no estoy mirando el grado de cada nodo. La exploración es así. Al principio todos mis nodos no son explorados, entonces son verdes con U. Después elijo un nodo al azar. ¿Sí? Este, voy a decir que va a estar, en rojo va a estar en el independent set. Entonces tengo que bloquear sus vecinos. Les pongo este nodo A adentro del conjunto independiente y los vecinos de A, que están acá bloqueados en azul, no están en el conjunto independiente. Después, estos son considerados explorados y sigo. ¿Sí? Entonces tomo otro libre de U, lo pongo en el independent set, bloqueo a sus vecinos y sigo hasta terminar la exploración del grafo. Es muy simple. Y al final tengo este conjunto independiente que posiblemente, obviamente, no es de tamaño máximo. Si hago de vuelta la exploración con otra numeración de los nodos, voy a encontrar tal vez un conjunto más grande. ¿Todo bien hasta acá? Genial. Entonces, digamos, estos algoritmos secuenciales son lo que más nos van a interesar en esta charla, pero también estamos interesados en general y también hay muchas aplicaciones que funcionan con algoritmos más estocásticos, donde hay una dinámica sobre este grafo, tipo dinámica de Glauber, la dinámica markoviana reversible, donde cada nodo, ¿no? Se pone activo, si quieren, con una tasa lambda si no tiene ningún vecino ya activado y se desactiva con una tasa mu, ¿no? Entonces es una dinámica muy, muy simple y este tipo de dinámica uno puede probar que cuando la temperatura es muy baja, cuando la tasa de activación es muy grande, se va a concentrar, ¿no? En conjunto independiente de tamaño máximo. Entonces, de alguna manera es un algoritmo también para descubrir estos conjuntos. El problema, obviamente, es el mixing time. Digamos, para hacer eso en la práctica, bueno, dependiendo justamente
de las características del grafo, eso puede ser muy eficiente o muy ineficiente. El mixing time puede ser exponencial en n, el número de nodos, y entonces, bueno, no sabemos cuándo parar la simulación y cuándo llegamos a un conjunto de tamaño grande. Lo que me interesa también, y que eso es algo que no formalizamos mucho, es la relación entre algoritmos secuenciales y estos dinámicas de Glauber, en particular los mixing times. Y creo que, bueno, adentro de la charla van a ver que hay probablemente algunas relaciones muy claras entre las dos cosas. Bueno, y también, bueno, adentro de estas dinámicas uno podría cambiar las tasas, o en lugar de tomar una tasa constante para cada nodo, tasas que dependen del grado, y eso puede ayudar a encontrar configuraciones más interesantes para descubrir conjuntos independientes más grandes. Ok. Entonces, bueno, hay mucha literatura, ¿no? sobre eso. Obviamente, no estoy poniendo hay muchos artículos. Se sabe que el tamaño asintótico, el ordenudo del conjunto independiente máximo para 2NI es log de 1 más C sobre C, ¿no? Donde la probabilidad de conectar, perdón, dos nodos es C sobre N. Eso es una fórmula conocida hace mucho para el greedy, ¿no? para la exploración secuencial. Eso voy a volver a eso bastante en la charla. Después, hay dos artículos importantes que trabajaron, de hecho, sobre otro problema, pero sus resultados implican que con Erdős-Rényi, ¿no? Solamente para Erdős-Rényi, el algoritmo secuencial es degree greedy, es asintóticamente óptimo. Se descubre el tamaño más grande posible a orden n, cuando C es más chico que E. E es E de la exponencial. Entonces eso se llama el I-fenómeno y es algo que es muy interesante y bueno, hay una transición de fase acá sobre el cual quiero volver. Después hay resultados sobre los scaling limit, los límites de escala del degree greedy por Vorman, y hay artículos que caracterizan totalmente, en el caso de configuration model, pero grafos regular, es decir, con grado fijo y suficientemente grande, que caracterizan el número de independencia. Ok, entonces ahora lo que yo les quiero contar es primero algunos resultados que tuvimos hace ya un tiempo sobre, digamos, la exploración del algoritmo greedy en configuration model. Entonces, cómo se puede describir esto y qué consecuencia tiene. Después quisimos probar, digamos, generalizar y volver a caracterizar lo que pasa para el algoritmo degree greedy, ¿no? Cuando el grado se toma en cuenta. Y acá hay resultados interesantes de transición de fase que son ahora más general para configuration model. Y entonces, eso es algo que hicimos con Manuel hace 2-3 años. Y ahora estamos trabajando con la gente de Uruguay sobre grandes desvíos para este algoritmo greedy. Es ver cómo caracterizar esto. Lo hicimos, lo completamos para Erdős-Rényi y da como una conjetura que estamos trabajando ahora mismo para configuration model, para el caso más general. Ok, entonces eso es el outline, digamos, de lo que les quiero contar. Entonces ahora en esta parte voy a intentar describir, ¿no? Cuando el número de nodos tiende a infinito, cómo podemos caracterizar la exploración cuando no se toma en cuenta nada, ¿no? La exploración que ya le
les conté, entonces el grado no importa, elijo un nodo y exploro así, sin más. Entonces el truco para poder hacer algo es un truco que se usa en varios problemas y que está bueno conocerlo. El truco es básicamente tener una descripción markoviana de la exploración, pero lo que vamos a hacer es construir el grafo y explorarlo al mismo tiempo. Y eso es fundamental porque si no se hace eso, digamos, no se puede seguir digamos, hay demasiada información de alguna manera. Entonces, acá vamos a usar la simetría grande que hay en el problema para construir la exploración del grafo al mismo tiempo, y eso va a permitir, bueno, hacer un montón de cosas. No hay una manera única de hacer eso, y de hecho, según la manera que uno hace esta construcción, obtiene resultados distintos para describir la exploración, ¿no? Voy a citar después otro artículo que hizo algo muy parecido a eso, pero un poco distinto, justo después de que lo que hicimos, y de alguna manera simplificó un poquito algunas cosas. Pero yo voy a describir lo que hicimos y lo que obtuvimos. Entonces la construcción es así, es básicamente lo mismo que les conté antes. Tenemos nodos con grados, los numeritos acá significan los grados, ¿no? que fijamos de antemano. Y acá vamos a empezar la exploración. Entonces, voy a decir que lo pongo en el conjunto independiente y tiene grado 4. Entonces, como hice antes, acá voy a bloquear a sus vecinos, ¿sí? Y haciendo eso voy a sacar, ¿no?, las semiaristas que tiene. Entonces ya él no tiene más semiaristas disponibles. Ahora sus vecinos pierden cada uno. Entonces tenían, por ejemplo, tenía 1, entonces se va a 0. Tenía 5, se va a 4, entonces pierden cada uno una semiaristas libre, ¿sí? Pero después, estos también bloqueados los voy a hacer el macheo con las semiaristas de otro, ¿no? Entonces voy a pasar de acá, tiene 3 libre, entonces voy a machearlo 3 veces más con estos nodos que tienen todavía semiaristas libres, ¿sí? Y sigo haciendo eso hasta que al final me queda todo el mundo explorado y mi grafo completamente construido. ¿Estamos? Entonces, lo lindo de hacer eso, como dije, es que uno puede definir un proceso de Markov a variables medidas. Acá van a ser medidas sobre los enteros, y que básicamente mi estado acá es el grado de los nodos no explorados. Entonces voy a seguir el flujo de esta medida en el tiempo, ¿sí? Entonces voy a mirar la empírica, ¿sí?, la distribución empírica de los nodos no explorados, el grado de los nodos no explorados. ¿Está bien? Y ahora voy a básicamente hacer un límite hidrodinámico de esto. Voy a mandar n a infinito y escalar por n acá esto. Y esto me va a converger a básicamente un límite determinístico si, obviamente tengo que suponer que a tiempo cero mi distribución de grado converge a algo. Si no, no voy a llegar a ningún lado, pero eso es natural. Por ejemplo, puedo suponer que tengo una distribución Poisson al principio, o que tengo una distribución delta 2, es decir, un grafo regular con grado 2. Tengo que suponer un poco de momentos sobre esta distribución inicial, y con esto tengo una ecuación diferencial ordinaria
pero en principio, sobre mis medidas. Pues obviamente si tengo soporte compacto, ahora sería una ecuación diferencial ordinaria absolutamente clásica. Ahora si no tengo soporte compacto, tengo una medida sobre los enteros, los grados pueden ser cualquier cosa, entonces ahí tengo que trabajar un poquito más y tengo esta ecuación, pues tomo una función phi test acotada y miro cómo mute aplicado a phi varía en el tiempo. Les parece un poco complicado esta ecuación. Acá tengo eh, algunas notaciones que son muy simples. Acá la chi es la función chi de x, la función identidad. Chi2 es x a la 2. Entonces, acá estoy multiplicando mi función test por 1 más x, básicamente. Y acá es el momento 2, acá es el momento 1. Entonces, les voy a explicar por qué tenemos, no, parece complicado, pero no lo es tanto. Entonces, hace unos años, básicamente probamos eso, probamos que esta medida converge a este límite. Entonces, intentamos explicar, ¿no?, lo que está pasando. Ok, entonces hay básicamente 3 pasos acá cuando hago una exploración. El primer paso es saco el grado, básicamente, de un nodo que elegí al azar, ¿no? Ups. Entonces, cuando hago eso, básicamente lo que hago es con una tasa que es lambda por mute1, porque cada uno de mis nodos tiene una exponencial, ¿no? Que va a sonar. Eso no dije, pero para simplificar, estoy de tiempo continuo, no cambia mucho. Tengo exponenciales, vamos a decir, en cada nodo. Entonces, la tasa de sonar es el número total de nodos no explorados, y eso es mute 1. ¿Sí? Eso es mi tasa de que alguien suena. Y una vez que alguien suena, bueno, le tengo que sacar básicamente su distribución de grado, ¿no? Digamos, hay una variable aleatoria que es el grado que tiene y tiene la distribución. Bueno, la distribución mute, pero normalizado. ¿Sí? Entonces, mute no es una distribución, es, digamos, el flow de mi medida, es una medida. Entonces, la distribución es mute normalizado. Entonces, eso es realmente sacar un tipo un nodo en el grafo que tiene la distribución actual de los no explorados. Ahora viene la parte un poquito más complicada. Después ¿sí?, lo voy a machear con sus vecinos. Justamente cuando n es grande, y es básicamente lo que hay que mostrar, tiene que ver también con lo que se llama límites locales para grafos, pero no es exactamente la ruta que tomamos, lo hicimos más a mano, acá esto, pero básicamente no pasa esto de que hay varios aristas, varios semiaristas que van al mismo nodo. Entonces, cuando n es grande, eso pasa con probabilidad muy chiquita, entonces no va a pasar. Y entonces voy a sacar un número de vecinos que es básicamente ¿cuántos vecinos tengo? Bueno, voy a tener exactamente eso, el promedio de mu. Entonces, eso es mi número promedio de vecinos. Eso lo saco y voy a sacar ahora la distribución correspondiente a estos vecinos. Esos vecinos no tienen la distribución mu, tienen la size biased, ¿no? Porque justamente si elijo un nodo al azar y miro la distribución de su vecino, no tiene la distribución de grado de grafo, sino la size biased, ¿no? Porque depende del número de aristas que estoy mirando acá. Es como saco size biased, saco este número de veces, el número promedio de vecinos, y cada vez saco la size biased, que es chi-mute normalizado. ¿Sí? Después tengo un último pasito, que es, bueno, ahora estos vecinos todavía tienen semiaristas libres, que tengo que machear, y esto van a machear sobre los no explorados.
Otra vez no pasa en el límite que tengo multiaristas. Nunca va a pasar. Entonces, voy a elegir con una multinomial, pero que al final se simplifica, voy a elegir cada vez, cada arista va a ser con un solo nodo, y de vuelta con la size bias, les voy a decir, para cada vecino voy a elegir un nodo no explorado y le saco una semiarista. Y bueno, eso es el último término que ahora con zoom se me tapa. Sí, eso es el número de vecinos, de los B, acá, es esto, y cada uno le sacó unas semiaristas, y entonces esto es este término que tengo acá. Pues acá tengo un delta phi, que corresponde a sacar una arista. ¿Ok? Bueno, entonces, si bien la ecuación en sí es un poco complicada, porque no es local, no es lineal, pero se entiende bien por qué los términos estos llegan. Y con esta ecuación uno puede hacer varias cosas. Bueno, eso es sobre la prueba. La prueba no tiene nada de especialmente complicado. Digamos, lo hicimos de manera un poco rudimentaria, seguramente. Por ejemplo, para probar la convergencia de generador usando argumentos combinatoriales, se podía hacer, supongo, de manera tal vez más elegante. Una cosa no trivial es probar la unicidad de este flow, ¿no? De esto. Entonces, esto es no trivial, entonces hay argumentos, hay que inventar de alguna manera una norma, pero una norma que permite seguir, bueno, probar en este espacio de dimensión infinita la unicidad. No es totalmente obvio. Entonces, una vez que uno tiene eso, bueno, permite de calcular lo que se llama a veces la jamming constant, entonces, básicamente el número de independencia encontrado por este algoritmo secuencial. Entonces, básicamente, cuando n es grande, este algoritmo va a encontrar un conjunto independiente de tamaño n por esta constante, que es la integral de esta medida, del número de nodos de esta medida integrado de 0 a infinito. Entonces, bueno, haciendo eso uno puede hacer muchos cálculos. Una cosa muy interesante y tal vez intuitiva, al menos para algunos, es que si yo empiezo con una medida Poisson, voy a quedarme Poisson toda la vida, pero con un parámetro que depende de t. Eso quiere decir que básicamente el caso Poisson, que es también el caso de Erdos-Geni, es muy particular. Primero porque la size bias se queda Poisson. Entonces esto simplifica mucho la exploración. Y bueno, haciendo la cuenta, uno ve que la medida de exploración se queda Poisson. Y entonces eso permite calcular todo a mano de manera muy explícita. Y también uno puede hacer cálculo en el caso de grafos regulares, etc. Después, justo después de lo que hicimos, Bragtwell, Janssen, Rusak hicieron una exploración ligeramente distinta de la nuestra y encontraron una caracterización distinta del número de independencia de este algoritmo. Ok, entonces, no sé si hay preguntas, o si no, sigo con el segundo conjunto de resultados. Ok. Entonces, después lo que quisimos ver es, bueno, es interesante este algoritmo, pero es súper simple y en general hay un gap importante bueno, siempre hay un gap entre el número de impedencia que corresponde al conjunto independiente máximo, el tamaño máximo, y lo que se encuentra ahí. Entonces, podemos hacer algo con el degree greedy.
Y entonces acá hay una observación que es bastante trivial, pero que tiene consecuencias muy fuertes, que si uno toma un grafo general y que si seguimos una exploración que siempre explora solamente nodos de grado 1 o 0, si terminamos la exploración, entonces encontramos el conjunto independiente de tamaño máximo. Pues básicamente eso quiere decir que si ustedes tienen un árbol, por ejemplo, hay que comer primero las hojas del árbol. Si exploran primero las hojas del árbol y que siguen haciendo eso, van a encontrar el conjunto independiente de tamaño máximo. Eso es fácil ver por inducción. ¿Okay? Entonces, bueno, uno puede usar eso para decir que, si tenemos un configuration model y que tenemos un algoritmo que hace eso, hasta que el grafo es chiquito, entonces asintóticamente mi algoritmo es óptimo. ¿No? Casi es una observación, no hay nada profundo acá, pero es muy útil, ¿no? Y entonces quisimos, digamos, usar esta observación para construir, construir condiciones con cuales estamos seguros que este algoritmo de Greedy va a ser asintóticamente óptimo. Es decir, que va a encontrar a orden n el tamaño máximo de conjunto independiente. Bueno, entonces tenemos un par de resultados con Manuel. El primero, que es una consecuencia no muy difícil de eso, es si tengo un modelo de configuración y supongo que mi medida a tiempo cero en exploración tiene un momento exponencial, si mi grafo es subcrítico, entonces necesariamente el algoritmo de Greedy es asintóticamente óptimo. Y eso porque me estoy, digamos, no estoy muy lejos de un árbol, básicamente, ¿no? Entonces, haciendo una comparación con, no un solo árbol, pero una familia de árboles, puedo probar eso. Pero bueno, eso es bastante restringido, entonces podemos hacer un poco mejor y la idea es de definir dos exploraciones sucesivas, dos fases, si quieren. Entonces, en la primera fase, lo que hacemos es, básicamente, vamos a explorar todos los nodos que tienen grado 1. ¿Está bien? Y después de esta fase, vamos a intentar machear, digamos, las semiaristas que quedaron. ¿Sí? Las semiaristas de los nodos bloqueados. ¿Sí? Entonces, eso me define una segunda fase. Entonces, ¿qué está pasando? Estoy empezando con una medida un 0 y hago esta operación, ¿no? Tengo mi grafo y voy ahora a sacarle todos los nodos de grado 1. Entonces, eso me quedo con una nueva medida después de haber hecho eso, que ven, estoy comiendo por los grados chiquitos, estoy comiendo el grafo por los grados chiquitos, y después, entonces, bloqueo un montón de nodos haciendo eso. Estos nodos los voy a machear y eso me saca de vuelta un montón de nodos, y entonces posiblemente me encuentro con nuevos nodos de grado 1, o no, dependiendo del grafo. ¿Sí? Entonces definí básicamente dos maps, dos aplicaciones sobre las medidas. Una aplicación T1,
y una aplicación T2. Y entonces tengo como una recursión, ¿no? Puedo aplicar estas cosas muchas veces si cuando los aplico siempre me queda algunos nodos de grado 1, ¿no? Si después se bloquea, bueno, tengo que terminar, no puedo seguir explorando. Pero como vimos que si el grafo era subcrítico, ya, digamos, el degree era asintóticamente óptimo, tengo de alguna manera ya un criterio que puede ser bastante eficiente para saber cuándo este algoritmo es asintóticamente óptimo. Entonces, bueno, dos observaciones. Acá estos maps son bastante simples. El primero es no lineal, pero es muy simple. Es una medida mu sobre los enteros, es solamente multiplicar esta medida por q a la i en cada coordenada de la medida, y q tiene que ver con el número de nodos de grado 1. La segunda es lineal, el T2 es lineal, al menos sí, hasta un tiempo fijo, que en general no conozco, pero tiene modos muy simples que se puede calcular, y entonces tiene un vínculo claro con la binomial transform, y eso permite hacer cálculos bastante explícitos. Ok, entonces poniendo todo eso junto, tengo este resultado, que si empiezo con algunos nodos de grado 1 y que haciendo esta operación recursivamente, aplicando T2, T1 recursivamente, en algún momento me quedo con un grafo subcrítico, entonces el algoritmo de Grigori es asintóticamente óptimo. Entonces, una condición suficiente, por ejemplo, es hacerlo una vez. Pero para varias familias de grafos, eso es suficiente para definir cuándo este algoritmo es asintóticamente óptimo. Entonces, por ejemplo, si tengo colas pesadas, pero con un promedio finito, es evidente que voy a satisfacer eso. Bueno, y con esta herramienta volvimos a mirar el caso Poisson, ¿no? Que es la versión configuration model de las dos ring. Y acá lo bueno es que pudimos tener una caracterización no conocida, de hecho, se sabía otras caracterizaciones, pero no estas, del independence number en el caso de dos ring. Y acá se puede hacer un montón de cálculos bastante explícitos y bastante lindos. Acá, usando esta técnica, para el caso de Musero-Poisson, podemos probar que si lambda es más chico que E, entonces el degree es asintótico óptimo, cosa que ya sabíamos, pero acá es una otra prueba, digamos. Y además podemos calcular el tamaño, digamos, del conjunto independiente encontrado en función de la función de Lambert. Y atrás hay esta propiedad que cuando uno hace lo que les conté, ¿no? de comer los grados 1, empezando con Poisson, uno se queda en cada etapa con una combinación convexa de una distribución Poisson y de delta 1. Los delta ceros no me importan, ¿no? Pero haciendo eso, tengo básicamente que resolver una recursión en dimensión 2, y de manera bastante loca, yo nunca entendí realmente por qué, pero esta recursión hace intervenir la función de tetración, y uno puede probar de manera muy limpia que eso converge, esta recursión converge, y podemos calcular a qué, si solo si es lambda, ¿se acuerdan? Es el número promedio de vecinos, básicamente. Es más chico que exponencial 1, que E. Bueno, entonces, ahora no sé, ¿cuánto tiempo me queda, Santi?
10, 15, Ok, perfecto. más 45. Eh, Genial. No sé si tienen preguntas sobre esta parte. Ahora les quiero contar lo que estamos mirando ahora mismo, que es ver si podemos decir algo sobre los grandes desvíos de estos algoritmos de exploración. Entonces, es un problema, digamos, no es muy directamente accesible. Empezamos por el caso mucho más simple, que es Erdős-Rényi. Erdős-Rényi, la construcción misma del grafo y la exploración es muchísimo más simple, en particular porque se puede describir con un proceso de Markov en dimensión 1. Entonces empezamos por eso. Y todavía no tenemos más resultados que en este caso, pero van a ver que este caso ya nos permite conjeturar algo bastante general. Entonces, eso me parece que lo pueden ver bastante rápido, pero si uno hace la exploración secuencial greedy, pues no degree greedy, greedy de un grafo Erdős-Rényi, el número de nodos explorados en el step K es un proceso de Markov, acá tiempo discreto, si quieren. Entonces, el número explorado es lo que ya exploré, más 1, porque estoy explorando un nuevo nodo, y ahora a este nuevo nodo le tengo que sacar sus vecinos. ¿Y cuántos vecinos tengo? Bueno, porque es Erdős-Rényi, tengo la independencia de las aristas, es el número de vecinos que voy a sacar cada vez, es una variable binomial, ¿sí? Con parámetro, bueno, ¿cuánto lecciones tengo? Tengo n menos el número ya explorado, menos este nodo que acabo de explorar, es n menos z menos 1, y estoy suponiendo que el grafo es sparse, entonces tengo una probabilidad de conectar dos puntos c sobre n para todos, cada par de puntos, ¿sí? Entonces tengo acá, en este caso muy particular, eso es obviamente totalmente falso para Configuration Model, pero para el 2GNI puedo ver que el número de nodos explorado en el step K es esta dinámica markoviana súper simple. ¿Me siguen ahí? Si no entienden eso, lo que sigue no tiene mucho sentido. ¿Sí? Ok, entonces ven que acá tengo incrementos que dependen, perdón, cambia un poco la notación entre lo que venía haciendo. N es el número de nodos total, mis incrementos dependen de N. Y lo que voy a querer hacer, obviamente, es mirar Z sobre N. ¿Sí? Y entonces quiero básicamente mirar los grandes desvíos de este proceso markoviano. Cosas que cuando empezamos a mirar eso pensábamos que iba a ser muy simple, muy directo, y que iba a ser como digamos, una consecuencia de la teoría de Fleming-Wenzel. Y no es así. No es así justamente porque acá los incrementos dependen de n de una forma no trivial. Y bueno, y quiero hacer un gran de Dios en n. Entonces uno tiene que trabajar un poco más, y la verdad que el trabajo lo hizo en gran parte Valeria, y usando la teoría de Fengen-Kurz, usando básicamente el generador no lineal asociado al generador de este proceso de Markov. Bueno, paso los detalles técnicos, pero con un poco de trabajo uno puede entonces llegar a una tasa para estas trayectorias, ¿no? Para no seguir lo que sería el límite fluido, ¿no? Entonces, todo lo que es límite fluido y teorema central límite es bastante clásico, es muy clásico, pero las grandes desvíos son un poquito menos clásicos, diría. Bueno, pero se pueden calcular.
Entonces da un poco de miedo, ¿no? La forma, uno reconoce un poco los grandes desvíos asociados con variables de Poisson. Si ya trabajaron con eso. Eh, entonces, bueno, eso es la funcional, ¿no? Que uno tiene que minimizar para ver cuál es el costo de un camino que no es el camino más probable. Lo que es interesante, lo que nos dimos cuenta con un poquito de esfuerzo, es que esta tasa es totalmente interpretable y tiene la interpretación siguiente. Entonces, esta tasa entonces la tasa depende de dos variables, ¿no? X es dónde estoy en la exploración y beta es el incremento que voy a hacer, que mi trayectoria va a tomar cuando estoy en X, ¿no? No sé si conocen Fredin-Wenzel, ¿no? Para un browniano, acá este costo es exactamente phi dot menos el drift, si tienen una difusión, ¿no? Phi dot menos el drift al cuadrado, ese es el costo. Acá el costo va a ser dado por la transformada, por Kramer, si quieres, la transformada de Legendre de una medida Poisson con este parámetro en beta menos 1. Eso es lindo porque eso tiene que ver con el grafo, ¿no? Entonces, el grafo acá lo olvidamos de alguna manera porque estamos mirando un proceso de Markov en dimensión 1, pero atrás lo que nos interesa es lo que está pasando en el grafo. ¿Y eso qué nos está diciendo? Está diciendo que básicamente, ya les dije que si uno hace una exploración greedy, la distribución de grado a todo tiempo es Poisson, ¿sí? Es Poisson, pero con un parámetro que depende de lo que ya exploramos. Es exactamente lo que tenemos acá. Y entonces, si uno hace un pequeño, digamos, una representación muy heurística, ve que el número de nodos explorados entre un tiempo t y un tiempo t más h es aproximadamente 1 más 1 sobre nh, una suma de variables que son básicamente el número de vecinos que cada vez saqué. Exploré varios nodos, ¿no? En este pequeño tiempo y cada vez que exploré estos nodos saqué sus vecinos. Pero sus vecinos tenían esta ley binomial que es casi Poisson, ¿no? En este régimen, ¿sí? Y los parámetros no tuvieron tiempo de cambiar, digamos, en esta escala. Entonces, por eso uno básicamente vuelve a encontrar acá los mismos grandes desvíos que una suma de variables independiente con distribución Poisson de este parámetro, que es la distribución Poisson que uno ve a este nivel de la exploración. Entonces, no sé si entendieron, pero es bastante simple esta interpretación y más que nada nos da gusto porque uno puede extrapolar y decir, bueno, eso quiero ver en un grafo configuration model. Obviamente va a ser más complicado porque acá es la size biased que uno tiene que mirar. En el caso Poisson no cambia, size biased es Poisson. En el caso, cualquier otro caso, la size biased no es la misma distribución. Pero bueno, ya tenemos una conjetura, digamos, que es, bueno, entonces para el configuration model lo que queremos ver es esta tasa con la distribución que uno espera a este momento de la exploración, la size bias correspondiente en beta menos 1. Bueno, eso es lo que queremos probar en un futuro próximo. Para esto, una vez que uno tiene esta tasa, obviamente se puede traducir a hacer grandes desvíos para el tamaño del conjunto independiente máximo encontrado por el algoritmo. Y bueno, eso podemos caracterizar todo. Tenemos ecuaciones de Hamilton acá. Básicamente
define de manera muy precisa cuáles las trayectorias que van a llevarnos a desviar del conjunto independiente de tamaño log de 1 más c sobre c. Y eso también, digamos, bueno, es una manera un poco complicada de decir lo que acabo de decir en dos palabras, pero no sé si hace falta leer la slide. Básicamente es eso, es que podemos describir exactamente grandes desvíos para el tamaño del conjunto explorado. Entonces, cómo se desvía de lo que tendría que ser. Eso a mí me interesa también, y voy a terminar con eso, porque me parece que podríamos con eso también caracterizar la transición de fase, ¿no? De lo que pasa para una intensidad más chico que E, de lo que pasa después de E. Y lo que pasa para más chico que E es que básicamente el grafo es bastante simple y después empieza el grafo a ser, el paisaje, si quieren, a ser mucho más complicado, ¿no? Mucho más complicado. O sea, apenas pasamos E, hay una transición de fase muy abrupta y eso se ve en los grandes desvíos. El problema es que el tamaño del conjunto independiente máximo de Erdős-Rényi para lambda más grande que E es desconocido. No hay ninguna, en la literatura es un problema abierto. Entonces no podemos calcular eso, pero bueno, hay cotas. Entonces vemos que hay como dos regímenes para las tasas que de vuelta corresponden a lambda más chico que E o lambda más grande que E. El I fenómeno también impacta ahí como tiene que ser. Bueno, y con eso me despido. Hay un montón de cosas dando vuelta. Con Manuel estamos teniendo un argumento para probar que este algoritmo de Grigri no es óptimo en el caso lambda más grande que E, pero todavía no lo pudimos probar de manera transparente, pero tenemos ideas. Como dije, creo que esta función de fase se puede describir en el caso Glauber Dynamics, dinámicas de Glauber, en términos de mixing time. Entonces, si lambda es más chico que E, no creo que sé que fue exactamente hecho eso, pero hay resultados vinculados, no conozco toda la literatura ahí. Pero bueno, lo que yo tendría ganas de decir es, si lambda es más chico que E para Erdős-Rényi y podríamos hacer la misma cosa en Configuration Model, entonces el mixing time es polinomial en n. Si lambda es más grande que E, el mixing time se vuelve exponencial, ¿no? Entonces habría como la transición de fase se entiende en términos de mixing time para eso. Y bueno, la cosa que nunca empecé a mirar, pero que me parece que es súper interesante para aplicaciones, las aplicaciones que a mí me interesan son trabajar con grafos geométricos, ¿no? Hay una geometría atrás, los puntos del grafo, los nodos de grafos son dados por un proceso de Poisson, cosas así. Eso sería lindo y creo que hay muchos resultados que se podrían hacer con Dani Cuesta, que di su nombre pasar. Queríamos mirar eso, pero bueno, nunca se hizo todavía. Pero todavía es un problema que me interesa. Bueno, muchas gracias y ya está. Bueno, propongo que le agradezcamos a Matt por su hermosa charla, desbloqueando los micrófonos y aplaudiendo. Un segundo. Gracias. Bueno, ¿tienen alguna pregunta para Matt? Claro. Yo tenía una pregunta. Matt, una consulta. ¿Sabes qué pasa con esto, con este modelo cuando uno trabaja con grafos planares o con cartas y no simplemente con grafos cualquiera? Claro, grafos planar, ¿en qué estás pensando? Estoy pensando en cartas. Cartas, sí. Planar maps, No, digamos. sí. No tengo idea. No. De hecho, es algo que sería bueno hablar con Nicolas Curien, hablamos este año juntos de esto,
y se interesa mucho a estos modelos, él en grafo tipo Kelly Trees, y no sé, capaz que él tiene ideas de lo que pasa en esto, pero yo no, nunca, ni me planteé el problema, pero sí, sería interesante. Gracias. Bueno, yo tengo una consulta, Matt. Sobre el primer tema que hablaste, que tenés como un límite, que converges a una ecuación determinística. Sí, Esta ecuación, ahora, si yo entendí bien, o sea, todos los grados tienen, digamos, tasa 1 para ser descubiertos, entonces al principio empezás muy rápido y esto después se va volviendo cada vez más lento o algo así. sí, exactamente, sí. Eh, bueno, entonces el límite en algún momento debería tocar cero, ¿no? La ecuación límite, eh, ¿cómo es? Sí, sí, ¿Y tienen es alguna idea? es un poco molesto eso, de hecho, y para probar tenés que condicionar a tocar epsilon y después converger epsilon a cero. No sé, cuando empieza a tocar cero es molesto para probar la ecuación, pero sí, toca cero. Ok, ¿y saben más o menos cómo se comporta acerca de cero o o sea, cuándo toca cero? Sí, sabemos el tiempo macroscópico para tocar cero, eso puedes probar que hay un tiempo macroscópico que tal que está en cero después de este tiempo. Más que eso no miramos. No, no intentamos ni, por ejemplo, condicionar, no tocarse, cosas así, no hicimos. Bien. Puede ser interesante, sí, de ver qué está pasando cerca de cero o condicionar a no tocar cero para tiempo real. Ok. Y después tengo otra pregunta que creo que ya la aclaraste, pero vos habías dicho que eh, para el R2-RNI, ¿no? El algoritmo greedy te daba un tamaño que era el logaritmo de 1 más c dividido c, Sí, y que para el degree greedy era asintóticamente óptimo. Yo lo que te quería preguntar es si se sabía, claro, es esta, ¿no? sí, Para el degree greedy, eso es la... Ok, claro. Es eso, pero para lambda más chico que E. Y para lambda ok, más grande que E, para el degree no sé qué es, y para el tamaño, para el independence number real, eso no es conocido, es abierto. claro. Es raro, de hecho, ¿ah? Pero se ve que hay una transición de fase realmente brutal ahí, el E, porque el E no es el grafo subcrítico, ¿no? El 2Gini subcrítico es 1. Es nada más chico que 1 es subcrítico. Mm, Entonces, la transición de fase es altamente no trivial ahí. Tiene que ver ok, con el espectro del grafo también. Entonces, hay resultados de Sales que muestran que si uno mira el espectro de Ardospheny, hay una transición de fase para el espectro que básicamente hay un delta en cero después de E, y no hay este delta en cero antes. Tal vez lo estoy diciendo mal, pero es casi eso. Entonces, esta transición de fase es muy brutal y después de entonces no se conoce nada. ok. Eh, bueno, ¿alguna pregunta más? Gracias, ¿no? Bueno, si no, entonces le agradecemos otra vez por su charla. Bueno, un placer, chicos. Gracias por la invitación.